Acá está el Guara, ya te ahora campe, cobra que GRPOs Bolivia, toquida, ya te da campe a los que pasiras, rata que purillar. Y Jacalhuan Casirja, departamento de Cochabamba, municipio de Pojo, Barca Cabawa, por Requillar, esto de Jatasigua, Culiaca, Gladys Jaldín, Upao Catas, Curateja, Jutiri Sohta, Curaki Pacalco, Urdaca, Enero, Paxita, Jalaki Panaja, Feria de la Manzana, Jatucha, Paseries, así da Guasaraco, Toquitua, Yatilla, Hueraxtari. Hermana Gladys, te estamos escuchando. Adelante desde el municipio de Pojo. Pachi, compañero Edwin, Ujato, Ñapaeca, Chungampan, Tucuy, Bolivia, Suyupan, Piscunachu, Jabangu, Kai programa en Checta Identidades Nisgata. Municipio Pomantare, Ashka Noticias Can y Kunan Pachagayaris Pacazonchis. Un saludo cordial a toda la población boliviana que nos ve a través de Bolivia TV y nos escucha a través de las RPOs. Es así, noticias importantes tenemos para nuestro país de parte del municipio de Pojo. El siguiente 6, 7 y 8 de enero estamos de aniversario y en ese sentido tenemos varias actividades. Se viene la 11ª Feria de la Manzana y los 124 aniversario del municipio de Pojo. Pero para mayor información en torno a esas fechas tan importantes, me encuentro acá al lado, me acompaña el presidente del Consejo del Gobierno Municipal de Pojo, don Héctor Solís Rioja, y a mi otro costado se encuentra la Ñusta de la Manzana 2023, que con ambos vamos a estar hablando sobre estas actividades. Muy buenos días, don Héctor. ¿Cuáles son las actividades que tenemos y en qué fecha empezamos con estas actividades en torno a estas fechas tan importantes para el municipio de Pojo? Muy buenos días, Gladys. También saludar a nuestro hermano Edwin, al programa Identidad, a Bolivia TV y a todo nuestro estado plurinacional. Es verdad, como ibas mencionando, ya empezamos con algunas actividades para nuestro aniversario, 124 aniversario, ¿no? de la creación de nuestro municipio de Pojo. A ver, contarles un poco. Primero vamos a ir iniciando desde el 5 de enero, ya con algunas actividades, especialmente hablando del rally de integración del municipio de Pojo, ¿no? Eso ya se va suscitando casi como o el tercer año en esta oportunidad, comenzando el día 5 con algunas revisiones técnicas de los corredores motoqueros también, y el día 6 mismo la carrera del rally, ¿no? De integración de nuestro municipio, que integra por lo menos al 50% y más de nuestro territorio. Claro que sí, va a empezar en Pueblo Pojo, luego va a estar pasando por Chayuani, Palca y finalmente la meta también se realiza en Pueblo Pojo. Eso tenemos el 6, todo el día vamos a estar con rally de motociclismo, la segunda versión a propósito, este rally que realiza el municipio de Pojo. El 7 tenemos, el 6, perdón, tenemos la elección en la noche, la elección de la Ñusta de la Manzana. A propósito, me voy a acercar acá para hablar con la Ñusta de la Manzana 2023. Celia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuáles son los requisitos para participar, para que todas las señoritas pequeñas puedan ser partícipes de esta elección? Hola, muy buenos días. Saludar, gracias por la entrevista, saludar a Edwin y a Identidades Bolivia TV, gracias por la entrevista. Y bueno, sí, se está realizando el 6 de enero, ¿no? La elección de la manzana. Y de ahí decirles que para animarles a que se puedan postular, ¿no ve? A que puedan ir a la elección de la Ñusta de la Manzana. Tenemos, ¿cuáles son los requisitos para que las señoritas puedan participar? Los requisitos serían, ¿no? Que ya estuviera aquí por lo menos 2 años y 2 años, que va a ser su talento, su carisma, su empatía, que sea alegre, también tener su vestimenta tradicional, pues sí, eso. Ya, está bien. Podríamos realizar la invitación desde ya para todas las señoritas. Bueno, invitarles a todos los productores de las manzanas, de todas las comunidades que puedan traer a su representante, que se animen a venir aquí a Pojo, que va a ser el 6, ¿no? Invitarles a que puedan participar de la elección de la Ñusta de la Manzana. Claro que sí. Muchísimas gracias, Senia. Ella, como siempre, nos está acompañando en todas nuestras actividades. Entonces, el 6 en la noche tenemos la elección de la Ñusta de la Manzana 2024. El 7 se viene una feria.
Es así, ya el 7, continuando con lo que es después de una etapa deportiva, también vamos a entrar a lo que es la demostración, ¿no? De la feria productiva. Productiva también caracterizando lo que es el fruto principal, la manzana. Asimismo, yo creo que esa feria también aglomeramos a calificar lo que es la producción de la artesanía de nuestro municipio. Asimismo, los platos típicos, hablando de la gastronomía, ¿no? Platos especiales que se preparan siempre año tras año. Claro que sí. Entonces, en la feria de la manzana, obviamente la manzana va a ser el producto estrella. Sin embargo, no se descarta que durante la feria esté producción agrícola, gastronomía, tejidos y, bueno, durante la noche ya se viene la serenata. Es el momento más esperado por toda la población que nos visita, ya que se festeja, se recibe el aniversario del municipio de Pogo. ¿Qué grupos van a estar amenizando el 7 de enero? A ver, primero mencionar también, ¿no? No queremos descartar que va a ser vacío la elección de la News. Va a estar amenizado también por dos grupos, los hermanos González, un grupo tradicional propio del lugar del municipio. Asimismo, va a estar también acompañando a la elección de la Ñusta, Sumaya Andina. Y el 7 mismo vamos a estar con algunos grupos reconocidos, los líderes de la cumbia. Asimismo, también va a estar Gardenia, ¿no? Gardenia también una de las hijas de uno de los residentes pojeños, es también ella casi pojeña. Asimismo, nos va a ir acompañando también Valeno. Valeno, vamos a estar con la presencia de Valeno, entonces creo que el municipio de Pojo se va esmerando año tras año para mostrar también su talento y su capacidad productiva, agrícola, gastronómica y todo ese sentido. De manera cordial, pues hacemos la invitación siempre primero a nuestros hermanos residentes que se encuentran en todo, en el Estado plurinacional, también que se encuentran en diferentes países, ¿no? Ya sea Europa, aquí también en los países sudamericanos, siempre que no se olviden de su municipio y de su pueblo. A ver, para nuestra gente que quiera venirse así directamente, tenemos transporte disponible en lo que es transporte de micros también, y asimismo de minibuses que salen casi cada 2 horas, cada 1 hora, ¿no? Dependiendo de la actividad que se realiza en el municipio. Pueden tomar los buses y minibuses de lo que es complejo petrolero, también en la calle Pojo mismo, ¿no? En la ciudad de Cochabamba, zona 6 de agosto, entre República y 6 de agosto, ¿sabes? Y claro que sí. Por el lado de Santa Cruz pueden acceder al Mercado Nuevo Abasto cerca del ingreso principal. Al frente también están los micros para que puedan venir al municipio de Pogo. También haremos la invitación no solamente a todas las señoritas del municipio de Pogo, sino a toda la población boliviana que nos ve para que pueda venir a pasar estas fiestas con el municipio de Pogo. Bueno, también invitar, ¿no?, a todas las redes que van a venir, y también a la población boliviana que nos van a ver a través del canal, invitarles que puedan venir aquí a la Feria de Manzana y también al aniversario de Pogo que se va a realizar el 8 de enero. Claro que sí. Ustedes gustosos, nosotros gustosos de recibirlos. Claro, van a estar muy bien ellos aquí en Pogo. Va a haber muchas sorpresas. Aquí van a encontrar las mejores manzanas Claro, las mejores manzanas del país. Bueno, la invitación ya está realizada para toda la población boliviana que pueda venir al municipio de Pogo 6, 7 y 8 de enero. Estamos de fiesta y el municipio de Pogo los recibe calurosamente. Vuelvo contigo, Edwin. Muchas gracias. Ucabatuca, municipio de Pojo, departamento de Cochabamba, Barcat Pacha, Jerepeos, Bolivia, Toque de Yatir, Rakap, Aruski, Paui, Jutkahueraca, Ucabaja, Askiri, Kabaki, Hatuchawi, Japasi, Waipan, Saskira, Toque Pacha, Chamais, Atarak, Kobraki, Bapatak, Patunka, Pusiri, Bararaca, Amtawisa, Utkahuerakiri. Kabra Kape, Akawaki Chau Tukiyari, Rakapeja, Yakurukabay, Ikisika.